Ya estamos grabando y vamos a conversar sobre Cristóbal Benítez. Cuéntame lo que quieras, yo voy a silenciar mi micrófono ahora para que no entre desde aquí ningún ruido. Cuéntame, ¿por qué crees que Cristóbal Benítez se merece en su centenario, en el centenario de su muerte, que le hagamos un homenaje? Bueno, la figura de Cristóbal Benítez, yo digo que la de un señor parece que es muy antiguo, pero estamos hablando de que muere en 1924, relacionado con Alaurín de la Torre por su nacimiento. Y digo que una relación de cariño que empieza a conocerse aquí en Alaurín de la Torre en el año 1992, cuando nos visita un señor aquí en el pueblo. Yo recuerdo que era una tarde de verano cuando pegan en la puerta de mi casa y bueno, la verdad que señor que yo no conocía absolutamente de nada y venía preguntando por, ya había hecho antes una aproximación a través de un vecino de aquí de Alaurín de la Torre, de una rama de los Benítez, que había, creo que eran tres ramas, aunque no tenían nada que ver una con la otra, y venía preguntando por un señor que nació en Alaurín de la Torre. Y bueno, de estas cosas del azar, que donde pega en la puerta de Manuel Benítez, pues él desconoce la historia de este señor, no sabe si es pariente, si no es pariente, y lo lleva hasta mi casa. Entonces, bueno, Manuel sabía que yo pues tenía pues, los estudios con historia, tal, que estaba siempre muy relacionado con todo lo que se movía a Laurín de la Torre en torno al tema de la historia local. Y ahí donde este bisnieto, porque era bisnieto, Rodolfo Kellner, pues era la persona con la que contactamos. Él nos buscó y nos dio a conocer, porque no conocíamos la historia de este vecino. Y a partir de ahí, pues se inicia una relación muy bonita y vemos cómo Cristóbal Benítez, ahora con la perspectiva del tiempo, pues la verdad que fue un personaje que ha sido, como yo digo, mencionado en muchos libros de historia por este viaje a Timbuktu. Decía un artículo, recuerdo un artículo muy interesante del Diario Sur, que decía como el Lauren de Arabia de Alaurín de la Torre, ¿no? La verdad que atravesó todo el desierto hasta llegar hasta la mítica ciudad de Timbuktu. Eh, pero él no era el protagonista de esta, aunque se convirtió en un auténtico protagonista por el libro que escribe. El protagonista era un explorador alemán, que era, digo el protagonista porque fue quien buscó a Cristóbal Benítez para llegar hasta Timbuktu, y que era Oscar Lenz, era el explorador alemán, muy conocido en la época, la Sociedad Geográfica de Berlín, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pues inicia un viaje, un peregrinaje por el interior de África, que la verdad el protagonista laurino, Cristóbal Benítez en este caso, pues eh, llevó a cabo una publicación posteriormente que se llama Viaje a Timbuktu, con un prólogo que le hizo la historiadora norteamericana Lili Bisbach a esta edición que hizo editorial Laertes, que recuerdo que contacté con ella, ya como, en este caso, como funcionario del ayuntamiento, para solicitarle los derechos de la publicación de este libro. Y Laertes decía que de este libro, que no se vendía prácticamente nada, pues no se dio los derechos. No se dio los derechos y el ayuntamiento hizo una reedición de la obra de Cristóbal Benítez, y a partir de ahí pues se ha dado mucho más a conocer la figura de este Laurino. ¿Quién le podríamos contar a los espectadores que fue Cristóbal Benítez? Pues Cristóbal, por lo poco o lo mucho que se conoce de él, más bien poco, Cristóbal Benítez, pues de una familia muy humilde de Alaurín de la Torre. La coincidencia que después, hablando con las distintas ramas de los Benítez de Alaurín de la Torre, bueno, su madre era de Coín, como digo, él nace en Alaurín, y él muy joven, con 15 años, cuando él abandona el municipio y se va al norte de África. Y ahí lo que hace es conocer los dialectos de la zona.
Es decir, todos los dialectos de ahí de la zona, del norte de África, él los domina bien. Y por eso fue la persona con la que Oscar Len contacta, porque él colaboraba allí con el Tetuán y tal, y que de donde sale esta expedición. Y Cristóbal Benítez pues se hace el auténtico protagonista de la expedición, porque el que conocía mejor la zona y el que salva en determinados momentos a la expedición de no morir. Una persona avispada, una persona que yo tengo no voy a decir la certeza, pero cuando maneja un poco las fuentes originales, que es las cartas que él le va mandando durante el viaje. Estamos hablando de 1879, 1880, los meses que dura esta expedición a Timbuktu, como era muy habitual en la época, las expediciones de las sociedades geográficas. Él le manda cartas al padre Lerchundi, de la comunidad franciscana en Tetuán, que era como el protector de su familia, de su mujer, de su hijo, cuando él está de viaje, porque no sabía si iba a volver o no iba a volver. Sí, llegar a Timbuktu, hoy en día cogemos un avión y llegamos a donde haya que llegar. Pero entonces llegar a Timbuktu era una cosa, era una ciudad mítica, una ciudad en la que habían llegado pocos europeos, había en torno a todo esto un misticismo que venía de siglos atrás, ¿no? Y claro, él pues se encomienda a la comunidad franciscana para que proteja a su familia, que cuide a su familia mientras que él está de viaje y si le pasa algo. Y resulta que las cartas que él manda, con lo que después se publica, es verdad que es su crónica de viajes, evidentemente, pero la forma de escribir de Cristóbal no era la de una persona, diríamos, que tuviera unas grandes cualidades. En cambio, el libro, como digo, sin ser una obra maestra, ni mucho menos, pero es un gran libro de viajes. Es un libro muy bonito, un libro bien escrito, de viajes que chocaba un poco con ese vocabulario que empleaba y con esa forma de escribir de Cristóbal en las cartas al padre del Chutí que pudimos consultar. Yo aquí quiero, diríamos, después de todos estos trabajos iniciales, es un compañero del ayuntamiento al que quiero recordar porque es de justicia, que fue concejal del ayuntamiento, Miguel Ángel Huesca, que es historiador. Hoy la escuela de música lleva su nombre, el conservatorio aquí de Laurín. Fue la persona con la que yo ya le cedí prácticamente todo el material para que el del ayuntamiento él ordenara este material que había y se hizo una publicación que él coordinó y fue donde se hizo esa edición facsímil del libro. Y bueno, no se ha llevado esto nunca a una experiencia cinematográfica, pero la verdad que el libro es una historia, podría ser una historia de viaje, o es una historia de viaje apasionante que podría ser llevada al cine perfectamente si hubiera alguien interesado. Y bueno, revistas de historia de distintas procedencias pues se han hecho eco siempre de este viaje de Cristóbal Benítez, porque las peripecias que cuenta en el libro son interesantísimas. Has tenido la suerte de conocer a Ismael Diadie, entiendo, de conversar off the record en muchas ocasiones, en algunas ocasiones cenando o tomando un café. ¿Él te ha llegado alguna vez a explicar cómo era el Tombuctú? ¿O tú le has preguntado cómo era el Tombuctú al que llega, al que debe de llegar esta expedición de la que forma parte Cristóbal Benítez? Sí, ha habido. Ismael Díaz Dieu es un sabio, una persona increíble que hemos podido conocer de la mano de Manuel Pimentel, de la editorial Almuzara, investigador también. Bueno, la figura de Ismael, él era o es el responsable el guardián del fondo Cati, ¿no? Que en los manuscritos, la historia de una familia desde el siglo XV hasta la actualidad, ¿no? Eh, es increíble la forma de Ismael. Yo recomiendo también de que alguien se acerque
a este fondo CATI y a este legado que custodia parte, porque otra parte está en el desierto, cerca de Timbuktu, está escondido en unos baúles con los manuscritos, están escondidos en el desierto, porque llegó un día en el que Ismael tuvo que huir porque lo mataban, ¿no? Los talibanes lo mataban. Y es verdad que él conoce muy bien la historia de Cristóbal Benítez y cuenta detalles de esa ciudad soñada de Timbuktu a la que llega Cristóbal Benítez, como existe una placa en la casa. Y él no sabe ya si eso está totalmente destruido o no, porque se ha hecho mucho daño a lo que es la cultura por culpa de este raciocinio, que es el tema de la guerra y la sinrazón de estos talibanes, ¿no? Y Ismael aprecia mucho, digamos, la gesta que hizo Cristóbal Benítez, porque es una persona que conoce pues todas esas personas que a lo largo de siglos llegaron a Timbuktu y con las dificultades que llegaron. Entonces aprecia mucho este trabajo, esta hazaña, diría yo, y claro que está muy apenado por ese Timbuktu con el que se encontró Cristóbal Benítez y Oscar Leng, toda la expedición, y el Timbuktu de hoy, ¿no? Es decir, dice que no tiene absolutamente nada que ver y al final, pues apenado porque se vayan perdiendo de la memoria pues esos edificios y esa documentación que está en un riesgo total. Pergamino y manuscritos de primera valía histórica y que la incertidumbre, él pues eh, siempre quiere volver evidentemente a su tierra, él vive aquí en Almería, la incertidumbre que existe sobre ese legado pues es permanente bueno, son personas que, como yo digo, que viven para seguir, yo diría que seguir demostrando que al final lo que es la cultura, lo que es la educación, pues es lo que puede salvar al mundo. Y a través de ese legado, de ese fondo CATI, él lo va difundiendo allá donde se le llama. Yo tengo interés, a mí Jesús me ha prometido que me dará el contacto de Ismael y también el de Manuel para que conformemos este documental. Pero si Dios quiere y lo favorece, a mí me gustaría también contar la historia que tiene ese legado y esa biblioteca de la que habla el libro que ha publicado, como te decías, la editorial Almuzara, porque son historias que la gente tiene que conocer. Y bueno, pues la televisión afortunadamente tiene que cubrir, además de otras muchas funciones, tiene que cubrir esa función de acercarle a la gente las historias. Eh, ¿Te leíste el libro de Viaje a Tombuctú, publicado, como decías, por la editorial Lertes? ¿Qué le podrías, para el que no se haya leído el libro, qué le podrías contar que te impactó del libro? Sí, el libro lo quiero mostrar aquí. Este es el libro que hace la publicación de editorial Laertes y este en concreto esta es la imagen de Cristóbal Benítez. Este es el libro que edita el ayuntamiento. Y aquí en el interior es donde va el libro de Cristóbal Benítez, comienza aquí con mi viaje por el interior de África. Esta es la edición del año 1899 de la Misión Católica de Tánger, donde se publica. Y bueno, él lo que va contando son las distintas etapas. Cristóbal Benítez lo que va contando las distintas etapas con todas las peripecias que le van pasando a lo largo de las etapas hasta llegar a Timbuktu. En el año no recuerdo exactamente, a finales de la década de los 90, pues encargamos un documental a un vecino aquí de Alaurín de la Torre, que era muy aficionado a los viajes de aventura, y fue cuando conocimos por primera vez la tumba, por ejemplo, de Cristóbal Benítez. Este amigo
no llegó a Timbuktu, pero sí llegó en territorio marroquí. Hizo todo el recorrido exactamente igual que viene reflejado en el libro, por todos los sitios por los que pasó Cristóbal Benítez. Y Juan Sánchez Jiménez fue la persona encargada que junto con Emilio Dieguez, otro amigo de Juan, pues fue recorriendo y haciendo estas etapas. Y al final termina pues donde termina la vida de Cristóbal, lo que era la antigua Mogador, hoy es Essaouira, en el sur de Marruecos, allí junto a la playa, que es donde está el cementerio pegado allí a la orilla de la playa, el cementerio donde está enterrado Cristóbal Benítez. Y claro, a mí lo que me sorprende un poco del libro es, como va contando, eh, es que eh, no había, en aquella época se tenían que hacer pasar en el viaje como no como un explorador, él acompañaba a un príncipe turco que era como Oscar Lengue, es decir, no habían visto nunca una persona así, en algunos sitios una persona blanca, rubia, tal, entonces todo eso llamaba la atención y se metieron en muchos charcos y no murieron de puro milagro. Si no llega a ser por Cristóbal Benítez, por su sabiduría natural, por el conocimiento del desierto, el conocimiento de los dialectos bereberes de la zona y tal, Oscar Lenz no llega, te lo puedo asegurar, no llega como digo, a Timbuktu ni por asomo, ¿no? Entonces, ahí en el libro viene explicado todo de una forma bastante detallada. Y como digo, es que es un libro de aventuras, es un libro de aventuras. Nosotros aquí en Alaurín de la Torre llevamos 2 años haciendo esta jornada dedicada a Cristóbal Benítez, dedicada a la literatura de viajes y aventuras. Y esto es un libro de aventuras, de primer nivel, porque al final la gente disfruta mucho y desde una librería de Madrid especializada en libros de viaje, nos han reclamado ya, porque no nos quedan ejemplares, pero nos han venido reclamando mucho tiempo libros sobre este porque tenía una clientela que le pedía mucho conocer la historia de Cristóbal Benítez. Y es, como digo, un personaje poco conocido en Málaga, pero sí conocido en los círculos de literatura de aventura y de viaje. Y no hace mucho vi un programa hablando de él, que llegaba ya a la tumba de donde está enterrado, ¿no? Creo que era la segunda cadena de televisión española. Y bueno, sí es un personaje conocido, como digo, en esos ambientes de investigadores y de literatura de viaje, de aventura y tal, pero poco conocido aquí en la provincia de Málaga. Claro, y de hecho se trata es también este centenario de rescatar la figura para que más gente la conozca. Me hablabas de un documental que impulsasteis vosotros desde Alaurín de la Torre. Sí, como digo, este documental, ¿verdad? Fue grabado con una cámara buena en su momento. Bueno, y lo que recoge fue más bien un documental de uso, vamos a decir, casero, ¿no? Es decir, porque yo tengo mucha amistad con Juan y Juan Sánchez fue la persona que me dice, bueno, tú no te preocupes, yo sé que tú estás liado, no puedes ir, tal, pero yo que tengo todo el tiempo del mundo y me gusta esto, yo voy a hacer esta grabación y, y la grabación pues está ahí un poco ahora mismo que no sabemos muy bien por dónde localizarla, porque Juan está ya bastante mayor y el material estaba también ya en un estado un poco, eran películas de VHS y tal, pero estamos en proceso de recuperarlo y de volver a ver esas imágenes. Porque documental, o sea, o programa de canal de vuestra televisión no se ha hecho. No, 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 no. No, esto fue antes del nacimiento de la televisión local de Alaurín de la Torre y no hay ningún programa dedicado a ello, ¿no? Yo creo que la historia de Cristóbal de Benítez tiene este episodio que tiene que ver lógicamente, con Tombuctú, pero luego más tarde
creo, o sea, por lo que he leído, la propia vida de Cristóbal Benítez daría juego para 2 o 3 documentales, cuando menos, porque luego desarrolla una labor cuasi, ¿cómo llamaríamos? Diplomática, incluso ostentando algún cargo, bueno, administrativo de cierta importancia para la época. Otra cosa que me parece interesante es que Oscar Led vuelve y es tratado en Alemania como un héroe, si me permiten la expresión. Pero nosotros, y quizá este sea el momento también de su centenario, de reconocerle como un héroe, porque si los alemanes reconocieron a Oscar Led, Sí. ¿por qué no nosotros, no? Es lo que te comentaba, es una pena porque, como decía, la figura aquí en esta expedición era la del doctor alemán, era de origen austriaco, Oskar Lehn, que había sido comisionado por la Sociedad Africana de Alemania, que tenía sede en Berlín, y bueno, era con motivo para organizar una exposición científica con el objeto de recorrer el territorio de Marruecos y tal, y planeó llegar a atravesar el Sahara y llegar a esa legendaria ciudad de Tombuctú, ¿no? Y de allí partir de regreso al Senegal y de donde volvería a Europa, ¿no? Esa fue, y claro, Oscar Leng era conocido, tenía un recorrido, diríamos, científico, y claro, los alemanes eran muy dados a este tipo de misiones en el siglo XIX. Los españoles, algunas también han existido, pero eran menores y menos conocidas. Y claro, pues Oscar Lehn en Alemania, claro que vuelve en honor de multitudes, vamos a decirlo así, pero no de multitudes, pero bueno, era una persona apreciada, querida y tal. Y Oscar Lehn era, perdón, y Cristóbal Benítez era un personaje menor en la historia. Cuando la verdad, lo que cuenta Cristóbal Benítez en su viaje por el interior de África, en este libro, pues es de un interés máximo para los historiadores, ¿no? Hay cosas que no cuenta para nada Oscar Lehn, y Cristóbal lo refleja en toda esa correspondencia también que le va enviando también al padre Lerchundi. El padre Lerchundi es una figura en el norte de África muy importante, muy querida. Y bueno, yo en este caso contacté con una persona que después también se le perdió o le perdía el rastro, que era el padre Ramón Lourido, que ha escrito mucho sobre la presencia franciscana y la labor franciscana en el norte de África, y en Tánger, Tetuán, toda esa zona, que fue la persona de contactos que nos facilita todo el material sobre todas las cartas manuscritas sobre la vida de Cristóbal Benítez en ese viaje. ¿Esas cartas manuscritas las conserváis? Sí, hay cartas que se conservan. En el libro viene también reflejada muchas en la edición que hace el ayuntamiento, que como digo, recuerdo que es esta. Ahí vienen reflejadas algunas de esas cartas manuscritas, vienen transcritas, efectivamente, sí, sí, sí. Más cosas sobre, bueno, me hablabas de que el libro que publica la editorial Laertes, se publica años más tarde, solo unos cuantos años más tarde, que del regreso con vida de... No, 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 ¿No? no. La edición de la ERTE es una edición del año 1987. Es decir, Cristóbal Benítez, esto no recuerdo no recuerdo ahora mismo el año sí, el año de publicación. Hemos dicho que es 1899, quiero recordar. Es cuando se publica 1899. El viaje, estamos hablando que termina en diciembre quiero recordar, de 1880. Y el libro de Cristóbal Benítez, Mi viaje por el interior de África, es de 1899. Es cuando él publica ese libro. Y el de la ERTE es de 1987, como una reedición después del libro inicial originario de Cristóbal Benítez.
Sí, entonces me agarro a ese dato. 9 años más tarde se publica el libro escrito por Benítez, No, 1880. no, 1899, estamos hablando de casi 80, 90, casi 20 años después. Ah, casi 20 años después. ¿Te has preguntado alguna vez ese proceso de esos 20 años? Porque, claro, los 20 años de... ¿Qué es lo que ocurre en esos 20 años? Pues Hay muchos datos que todavía hay que investigar, ¿no? hay Sobre... muchos datos sobre Cristóbal Benítez, efectivamente, que todavía están, como yo digo, pues están pendientes de investigar. La figura clave ahí era el padre Ramón Lourido, porque yo creo que, bueno, creo no, creo falleció no hace mucho, y era la figura clave que conocía muy bien todo este legado de Cristóbal Benítez. Pero bueno, el legado está ahí. Lo que había de Cristóbal Benítez, como digo, no lo facilitó, pero es verdad que hay muchas lagunas en su vida. Él ejerció, como bien has dicho, se dedicó de nuevo pues, a su familia y a trabajar como un cargo en el consulado de Tánger, si no recuerdo mal, o de Tetuán, donde él estaba haciendo pues, esas tareas, diríamos, un poco diplomáticas, si le quiere llamar. Pero luego se le encarga otro viaje por el norte de África, creo, y está relacionado con el tema de Sidi Ifni también, de algo por ahí he leído. ¿Te suena algo al respecto Sí, de...? de eso solamente he leído muy poco de ese tema, y no tenemos noticias tampoco diríamos, en profundidad de esto que estás comentando. Vale. Em, Hay un artículo que le comenté a Jesús Castillo en mi búsqueda, en mi Sí, investigación para desarrollar este programa. Encontré un artículo en una revista que se llama no sé qué de la historia. Luego te lo enseñaré si sí, eso. la aventura de la historia puede ser. Exactamente. Y entonces a Sí, mí me llamó la atención, bueno, que una persona, en este caso se llama, ahora mismo, bueno, que un escritor y un ilustrador. Me he intentado poner en contacto con los dos. De hecho, he contactado con los dos y bueno, hay por ahí una exposición que si vosotros estuvierais interesados llegado el momento, esta persona pues va a ir preparando un presupuesto para que lo pues contempléis. sería genial. Yo a esta persona le perdí el rastro, también no tenía su teléfono, pero al final me entrevisté una vez con él en Madrid. Una vez que estuve allí en Madrid coincidimos y nos hablamos y tal, porque él se interesó por la figura de Cristóbal Benítez aquí en Alaurín de la Torre. Hay que decir que Cristóbal tiene también aquí bueno, un monolito dedicado con su cara y tal, en la zona del Barrio Viejo. Tiene dedicado una plaza a su nombre. Pues de ese artículo, como te digo, hay un escritor que ya no sé exactamente qué edad tendrá, pero le he encontrado. La última referencia que tengo, que él no me la dio, es que él estaba trabajando, desarrollando proyectos para el Banco Mundial, si no me equivoco, y que estaba en Serbia. Él no me ha dicho dónde está, simplemente ha Ujú. sido... Y luego el ilustrador de ese artículo, que hizo una colección de... Y además es muy curioso porque ahí hizo una colección de pinturas, ya fuera con acuarela o tal, en el propio desierto porque ellos tenían el proyecto de hacer un documental. Lo que pasa es que fundamentalmente luego no se encontró financiación. Entonces, pero sí me hablan de que se grabaron unas imágenes que a lo mejor me ceden Sí, y luego que existe una, digamos, una colección que aparece en ese artículo bueno, aparecen algunas de, digamos, pinturas, Sí, ilustraciones ilustraciones, de... bosquejos, apuntes que se llaman también Sí, en el ambiente, digamos, que él hacía sobre la marcha y un poco deprisa y corriendo. Entonces, él, como a mí me gusta ejercer de mediador, pues le he pedido que me haga un presupuesto para pasároslo
y que lo tengáis contemplado, porque ya que hicieron el esfuerzo en algún momento de intentar eso, que por lo menos sepáis que eso existe y que está a Que vuestra se, disposición. que se pueda aprovechar evidentemente ese trabajo, claro, Más indudablemente. allá de que luego decidáis materializarlo o no materializarlo, pero Sí, 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 pues es interesante, la verdad. que sepáis que yo se lo pasaré a Jesús para que te lo haga llegar a ti el presupuesto Genial, genial. cuando me lo dé, cuando me lo haga llegar, porque, hombre, yo creo que cuanto más bombo le demos al personaje, fíjate, yo me gustaría hacer, si puedo, dos documentales, de momento, ¿eh? Dos, Sí, uno sostenido por ti, por Ismael Díaz y otro, y la tercera persona, lógicamente, Manuel Pimentel. Y luego otro, que no sé si se me será muy más complicado, que es contactar con profesores de universidad alemanes que hablen castellano, que me cuentan la perspectiva de los viajes de exploración en aquel momento tal, y que me enclaven el viaje claro. de Benítez, pero desde la perspectiva de Lenz, que es la que mejor van a conocer ellos, ¿no? Que también me parece como muy interesante para que porque, bueno, ahí hay, o sea, ese deseo expansionista que tenían las grandes potencias, tipo Inglaterra, Francia y Alemania, con respecto al norte de África, he leído en el artículo, de hecho, que dice que se plantearon hacer incluso un ferrocarril que Sí, atravesase el desierto, no sé si incluso una gran piscina o un gran embalse en mitad del desierto del Sahara, y en aquel momento pues claro, se dieron cuenta al hacer un simple presupuesto que se les iba de las manos. claro. Esas dos, pero claro, es que este viaje de Benítez de alguna manera entronca con ese deseo de estas potencias expansionista de exploración y de investigación y de, bueno, ¿qué hay, cómo es aquello, ¿no? Entonces, en ese sentido, si encuentro las personas adecuadas Estupendo, que me puedan genial. hablar, Sería genial, vaya. porque creo que, insisto, cuanto más hablemos de Benítez, más admiración le van a tener nuestros paisanos de la gesta que implica atravesar media África por el desierto, arriesgar, como tú decías, su vida y bueno, pues volver para contarlo. Porque según tengo entendido, algunos de los que llegaron años antes, como tú decías, estos se hacían pasar por árabes o tal, ¿no? Sí, ¿No? Pero ¿por qué? Porque era entrar en Tombuctú se podía entrar, salir no era tan sencillo, ¿no? efectivamente. Salir con vida, quiero decir. Sí, 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 te he entendido. Entonces, ¿qué más me puedes contar que yo pueda contar utilizando tus palabras? Pues, O, pues no sé qué o más te dame, puedo. o dame otro mensaje institucional. Ah, te voy a pedir que en uno, porque yo voy a dividir, voy a diferenciar lo que es el producto para vosotros, el documental para vosotros, Sí, y del programa de Canal Coin. Entonces, en algún momento te quiero pedir que hagas, antes lo has dicho, pero que hagas hincapié en el concepto que Cristóbal Benítez, ese es su nombre, pero Cristóbal Benítez se llama Cristóbal Benítez González y su sí, madre era de Coín. Entonces, pues ese matiz, el González te lo voy a pedir que en algún momento lo digas para yo utilizarlo en la versión coineña, porque claro, estupendo, al estupendo. coineño también hay que, el coineño que desconoce Al totalmente esta final, historia, claro, hay que involucrarlo de alguna manera. de alguna manera. Entonces, pues hazme un Sí, mensaje institucional, que ya me lo has hecho, pero quiero que me lo repitas con otras palabras, sí. de la importancia de este centenario para Laurín de la Torre en este caso. Bueno, la verdad que reivindicar la figura de un vecino de Alaurín de la Torre, un vecino histórico poco conocido, no solamente en Málaga, sino en el propio Alaurín de la Torre, a pesar de que tiene una plaza en el barrio viejo, donde estaba el antiguo mercado, la antigua escuela. Pues es importante porque estamos hablando de una persona que hace una gesta heroica en el siglo XIX, como era llegar, y hay que decir así, gesta heroica, llegar a la ciudad de Timbuktu, no era cualquier cosa, era una ciudad mítica, una ciudad a la que habían llegado
muy pocos europeos a lo largo de los siglos, se pueden contar, no voy a decir con los dedos de una mano, pero casi casi, y al final Cristóbal acompaña a un explorador alemán, un médico de origen austriaco que era Oskar Lenz, que estaba comisionado por una sociedad geográfica alemana para llegar hasta Timbuktu, ¿no? Y resulta que Cristóbal, a la que no se le conocen parientes actuales en Alaurín de la Torre, tenía dos partes, ¿no? La parte paterna de Alaurín de la Torre y la parte materna de Coín. Su madre, apellido González, su madre era natural de Coín, y de ahí esa relación con el Valle del Guadalhorce. Y una historia muy bonita, una historia de aventura, una historia de viajes, de un viaje increíble en el que Cristóbal Benítez González pues, se convierte, yo, como decía anteriormente, en ese protagonista, porque es el que salva a la expedición de que lleguen a Timbuktu y que puedan volver con vida. No quiero descubrir secretos, como digo, del libro, pero hay dos publicaciones, en concreto tres, la que hizo el propio Cristóbal Benítez con la Sociedad Católica en Tánger en el año 1899, el libro de Laertes del año 87, que está Viaje a Timbuktu, con un prólogo de Lili Bat, y después la reedición de esa obra en un facsímil que se llama Viaje por el interior de África, que era el libro originario de Cristóbal, y aquí está la figura también, la imagen de Cristóbal Benítez, que es la que publica el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre en la década, a principios de los años 2000, creo que fue 2002, 2003, 2004, por ahí cuando se hace esta edición. Y bueno, la idea que tiene el ayuntamiento en el centenario del fallecimiento de Cristóbal Benítez, en el año 24, y aprovechar también el año 2025, perdón, es pues reivindicar su figura a través del ciclo que tenemos de conferencias dedicado a la figura de Cristóbal Benítez, y en el que colabora en estas dos primeras ediciones que llevamos, pues colaboran personajes de la talla de Manuel Pimentel y de Ismael Díaz Díez. La verdad que es un lujo contar con estas personas para dar a conocer y para reivindicar la figura de Cristóbal Benítez entre los malagueños, entre los alaurinos y por supuesto también entre los vecinos de Coín, de ahí su pasado materno. Fantástico. Bueno, pues si no ya te he grabado todo lo que tú considerabas importante decir, pues ya no te molesto Sí, más. sí, Sí, nada, ¿no? molestia no, todo lo Vale. contrario, todo lo contrario, la verdad. Si yo qué sé, si se me ocurre algo, pues Nada, nada. contestamos No, 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 y no. Ya con lo que yo llevo grabado, ahora estupendo. Jesús me pondrá en contacto con los otros dos protagonistas y sobre todo, pues muy feliz de rescatar estas historias para que más gente las conozca. Yo creo que conociendo la Creo que historia. si hace falta, Rafael, pues te pasaría a escanear algunos documentos, algunos recortes de prensa también que han aparecido estos últimos años y tal, y Perfecto. te los puedo remitir. Yo creo que sería bonito. Perfecto. Lo que tú consideres que a mí Que hay me algún material que puedes utilizar en el documental. lo que tú consideres que pueda resultarme de utilidad a través de, si Estupendo. quieres, a Sí, través de Jesús, me lo envías. sí, sí, pues lo haré y por lo menos escanear también las portadas de los libros y tal, y te lo puedo mandar junto con algún artículo de periódico que yo creo que queda bien. Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y Rafael, pues estamos en contacto. un abrazo muy grande y muchas gracias por Igualmente, me todo. alegra mucho de volver a verte, aunque sea por aquí. A mí también. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Gracias.